Soy un pequeño milagro, una página en blanco, un camino sin explorar. Quiero ser el futuro del mundo, pero también soy presente. Soy ahora y mañana. Soy uno solo y todos a la vez. Porque soy lo que otros me darán, lo que otros me enseñarán, lo que otros me inspirarán, lo que haré yo por los demás. Descúbreme la grandeza de las pequeñas cosas. Revélame todos los colores, diferentes paisajes, realidades. Enséñame a respetarlas, a valorarlas y a celebrarlas. Acompáñame, dame las palabras, ajústame las alas, pon motor a mi barca. Muéstrame que los límites se pueden traspasar. Invítame a no acomodarme, a anticiparme y a no tener miedo a transformar el mundo. Quiero ser mano que acoge, que cuida, que arropa, que acaricia, que mueve, que guía. Quiero empeñarme a llegar más lejos, a subir más alto, en volar más libre y en pisar más firme. Crecer a ritmo constante o inconstante, pero crecer, siempre crecer. Y es que algún día seré yo quien espere y guíe a los que vendrán tras de mí. Porque soy aprendizaje continuo. Porque soy movimiento infinito. SM, la educación nos mueve. Muy buenos días, queridos amigos de Grupo SM. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Mi nombre es José Eduardo Carrillo, formo parte del equipo de servicios académicos y de verdad, en nombre de todos mis compañeros, les doy la más cordial bienvenida a la webinar de hoy, que en esta ocasión se titula Liderazgo y Motivación para Directivos. En esta ocasión nos va a acompañar la maestra Emiliana Rodríguez Morales, que me gustaría compartir antes de empezar brevemente la gran trayectoria que tiene y que viene a compartir con nosotros durante esta sesión. Bien, Emiliana es socia fundadora de Atentamente y presidente de Global Dignity México. Estudió la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard y la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, en la formación docente y en la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica de la educación emocional y la ética. Desde Atentamente, Emiliana ha desarrollado e impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo, así como en empresas e instituciones gubernamentales. Como consultora de la SEP, participó en el diseño del currículum de educación socioemocional en educación básica, en el marco teórico, el currículum y las estrategias de formación directiva y docente del programa Constrúyete. En las materias de educación socioemocional para preescolar, primaria y secundaria de las escuelas normales, en el material para padres de familia sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia, así como en la formación de supervisores, docentes y directivos a nivel nacional. Emiliana es también coautora de 7 libros de educación socioemocional y conferencista internacional. Entre sus más recientes participaciones, destaca el Foro WISE en Qatar, Salzburg Global Seminar, TEC 2019 en India, entre otras. Actualmente encabeza el programa de educación de Atentamente consultores, asesora a la SEP en temas de ética y educación socioemocional, es parte del Consejo Consultor de UNESCO MGIEP, maestra de posgrado en la Universidad Iberoamericana y es parte del Comité Directivo de la Alianza Global de Aprendizaje Socioemocional Caranca. Pues como ven, tiene una gran trayectoria y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este webinar a Emiliana. Emiliana, bienvenida, te cedo los micrófonos.
Muchísimas gracias, Eduardo, a Grupo SM por la invitación y por supuesto a todos los que aquí nos acompañan. Es realmente un honor y un placer poder compartir esta información que considero muy importante. Temas de liderazgo y de motivación para directivos, pero en general para cualquier líder educativo, que todos lo somos, ¿verdad? Entonces, voy a compartir mi pantalla para comenzar. Muy bien. Me gustaría que este espacio que tenemos juntos no solamente fuera una conferencia donde yo les cuento, digamos, información, sino que pudiéramos ya desde este momento empezar a tener un diálogo. Me gustaría mucho escuchar qué piensan ustedes y para eso me gustaría iniciar con 2 preguntas. La primera es, piensa en un líder que admires. Entonces les pido que por un momentito traigan a su mente a un líder que ustedes admiren. Puede ser alguien que ustedes conocen. A lo mejor fue un jefe, fue un director, fue un maestro, fue alguien incluso de su familia, un líder que admiren. Y si no identifican a alguien que conocen, pueden pensar en algún líder, pues en general, ¿no? Un líder social. A lo mejor alguien dice, no, pues yo admiro mucho al Dalai Lama o a Nelson Mandela. Entonces piensen en ese líder que admiren y por favor compártanos por el chat, ¿sí? 3 características de este líder que ustedes los motivan o los motivarían a seguirlo, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3 características que son inspiradoras, que son motivantes para ustedes? Entonces, voy a estar aquí leyendo sus respuestas en el chat. Vamos a empezar primero con esa pregunta nada más, las 3 características de este líder que a ustedes los inspira. Entonces, me estoy pasando aquí al chat, para poder leerlos. Ahí. Ahí estamos. Eduardo, ¿será que me puedes leer el chat? Porque por alguna razón no lo estoy logrando ver en este momento. Claro que sí, Emiliana, no te preocupes. Nos están comentando ya, por ejemplo, a Nelson Mandela. Mencionan la característica de acompañar. Mencionan también Fernando Esteves, humildad, apertura, humano. Otra característica que mencionan, no mencionan de qué persona en particular, pero aparece innovador, creativo, inspira. 3 características más: comprometido, empático, formador, escucha propuestas, predica con el ejemplo, congruente, disciplinado, muestra respeto, igualdad, flexibilidad, humildad, motivación, serenidad. A ver, otras características que han mencionado es visionario, congruencia, trabajo en equipo, centrado, motivador, empático, visión. Excelente. Están apareciendo puras características. Muchísimas gracias. Ahora les voy a pedir que respondamos la segunda pregunta. ¿Cuál consideran que es su rol como líderes educativos? ¿Sí? Entonces, si nos comparten en el chat también, ¿cómo definirían cuál es el rol de un líder educativo? Y ahí, Eduardo, en cuanto empiecen a salir, porfa, compártelas conmigo. Claro que sí. Seguimos teniendo características, han mencionado en muchas ocasiones, por ejemplo, a Jesucristo, siguen mencionando ahora, por ejemplo, a Marcelino Champagnat, y siguen poniendo un poco de líderes, y apenas vayan apareciendo las respuestas a la segunda pregunta. Perfecto. Siguen saliendo características: inteligencia, amabilidad, asertividad, te guía, escucha, comparte, une. Ok, bien, nos comentan, respondiendo a la segunda pregunta, el rol de ejemplo a seguir. Excelente. De ser líder de mi centro de trabajo, el rol de ser empático, de acompañar, de buscar el compromiso y la unidad, de dirigir, coordinar, acompañar, guiar, inspirar, motivar a la comunidad docente, de ser creativo, respetuoso y empático. Menciona también la maestra Virginia de inspirar, acompañar, unir esfuerzos en el bien común, potenciar las cualidades de la persona.
El maestro Juan Pablo nos comenta inspirar y compartir. También influir positivamente en los otros mediante mi desempeño. Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahorita podemos regresar a las definiciones. Y bueno, les agradezco muchísimo que nos compartan estas reflexiones, porque efectivamente si queremos ser buenos líderes, pues hay que realmente definir y entender cuáles son esas cualidades, esas características que definen a un buen líder educativo y pues cuáles son nuestras funciones, ¿verdad? ¿Qué se espera de nosotros? Y ha habido muchísima investigación en las últimas décadas, en realidad, en términos en general de liderazgo, en liderazgo educativo en particular, y algo que han coincidido los grandes especialistas es que entre las cualidades más importantes de un líder, no solamente es, por ejemplo, que tenga ese conocimiento técnico, ¿verdad?, de lo que está haciendo, sino, como ustedes mencionaron, que tenga esa apertura, esa creatividad, esa capacidad de trabajar en equipo, de inspirar, de empatía, de escuchar a otros, ¿sí? Todas esas cualidades que ustedes mencionaron, yo diría de lo que escuché, como el 90%, por ejemplo, son cualidades muy humanas, ¿no? Nadie dijo, lo que me admiro de mi líder es la marca de su coche, ¿verdad? Ni cómo se ve físicamente. Y tampoco hablaron, curiosamente, de los aspectos más técnicos, ¿verdad? Es el aspecto humano, esa capacidad de inspirar, de conectar, de escuchar, de llevar a todos juntos hacia un punto en común, ¿verdad? Esas son las características. Y algo que se ha aterrizado en la literatura, sobre todo en la literatura de líderes educativos, es que algo que caracteriza a estos líderes realmente inspiradores, que mueven, que transforman, es que todos tienen habilidades socioemocionales. Sí, esto es algo con lo que empezó a hablar mucho Daniel Goleman, en general de líderes en general. Por ejemplo, en el Harvard Business Review hay muchos artículos donde ustedes verán de la importancia de las habilidades socioemocionales en el liderazgo. ¿Y cuáles son estas habilidades? Pues un líder que realmente motiva a otros se tiene que conocer, se tiene que regular, tiene esta conciencia social que le permite ser empático y entender las condiciones sociales de su entorno. Tiene muchas habilidades de relaciones, ¿verdad? Puede empatizar, puede realmente comunicarse efectivamente, pero sobre todo también escuchar a las otras personas y es capaz de tomar estas decisiones responsables. Y por supuesto, como también dijeron ustedes, es un líder congruente, ¿no? Donde todas estas habilidades están enmarcadas en una visión que es congruente. Y pues aquí les cito a Daniel Goleman, que dice, como líder, si no controlas tus habilidades socioemocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Y en cuanto a las no solo a las características, sino a las funciones, capacidades y a las metas de un líder educativo, aquí les cito a Peter Senge. Peter Senge también es uno de los principales investigadores. Él trabaja en el MIT de liderazgo educativo y lo ve también desde una mirada de sistemas, sabiendo, como decía justamente Mandela, que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. ¿Cómo creamos sistemas desde una aula que crezca la escuela, que crezca la comunidad y que realmente nos habilite para hacer esa transformación que buscamos? Entonces, él define al líder educativo como aquel que inspira la transformación de la escuela y que se implementen realmente mejores prácticas. Es también el que está encargado de generar una cultura escolar donde sus miembros asumen toda la responsabilidad para poder innovar, para seguir aprendiendo como comunidad y tener pues a todos los docentes que sabemos que son la clave del cambio o del sistema educativo motivados para hacer su trabajo de la mejor manera. Así define Peter Senge el trabajo del líder educativo y pues eso aplica directamente, por supuesto, a los directivos. Y ese trabajo también se ha aterrizado y lo han investigado en la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, en particular los investigadores Mahfouz, Greenberg y Weisberg, Chi y Turksma. Ellos plantean, ¿no?, la importancia de que los directores puedan, por un lado, desarrollar sus habilidades socioemocionales, pero además también enfocarse en su autocuidado y en su bienestar.
porque también algo que ellos notan es que los líderes educativos tienen todas estas responsabilidades. Sin embargo, por esas responsabilidades mismas, también son de los actores educativos que sufren de mayor estrés, desgaste emocional y ansiedad. Y cuando los líderes tienen eso, pues eso impide naturalmente su desempeño profesional y su capacidad para conectarse y liderar. Entonces, ellos enfatizan mucho que si logramos, por ejemplo, que los directores de las escuelas puedan desarrollar estas competencias sociales y emocionales y también estar bien, entonces eso va a garantizar un liderazgo efectivo, que se establezcan relaciones saludables, no solamente con colegas, sino con los padres de familia, con otros miembros de la comunidad educativa y por supuesto con los estudiantes. También se va a lograr esta participación efectiva de la familia y la comunidad, porque dicen por ahí que para educar a una persona se necesita todo un pueblo, ¿verdad? Entonces, esta participación también es clave para el líder y depende de sus habilidades socioemocionales y bienestar. Y también, si el director está comprometido con esta transformación y con el desarrollo y ve la importancia de estas habilidades de autoconocimiento, de regulación de las emociones, de conciencia social, empatía, colaboración, habilidades de relación y toma de decisiones, entonces se va a implementar de manera efectiva también programas de habilidades socioemocionales para que los estudiantes las tengan. Todo esto influye en un clima escolar saludable, que sabemos que es de los principales predictores de éxito en el desempeño académico, y pues así veremos resultados tanto sociales, emocionales y académicos positivos en los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esta es la teoría de cambio del líder prosocial para estos investigadores. Y esto ha ido permeando por la fortaleza que da la evidencia, ¿no? Que realmente si nos tenemos que enfocar en algo para promover en los líderes, pues sabemos que esto va a tener resultados efectivos. Pero ahora también surge la pregunta, estos líderes con competencias sociales y emocionales, ¿verdad? ¿Nacen o se hacen? ¿Ustedes qué creen? ¿Un líder educativo nace o se hace? Si nos pueden compartir en el chat su respuesta a esta pregunta y por supuesto si tienen alguna reflexión, ¿verdad? Si dicen de ¿se hace? ¿Por qué se hace? Si dicen no, pues la verdad es que uno, si ya nace enojón, pues ya se quedó enojón, ¿no? Si uno nace impaciente o competitivo, pues ya así está, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Por favor, los esperamos sus respuestas en el chat. Yo estoy aquí pendiente en el chat. Gracias, Eduardo. Me vayan apareciendo. La maestra Ligia nos comparte que se hacen. Se hace, también nos comentan. Bien, ya van llegando más respuestas. Nos siguen diciendo que se hace, la maestra Alicia que se hace, la maestra Mónica nos dice se hace. Mencionan, se hace mediante la formación y la reflexión permanente. Igual nos comenta, se puede aprender a controlar emociones para lograr el autocontrol de uno mismo. Se hace conforme se va teniendo experiencias como líder, se aprende cada día, se construye, se adapta, se evoluciona. Excelente, muchísimas gracias. Y efectivamente, un líder educativo se hace, pero es importante reflexionar sobre este punto porque, por ejemplo, cuando hablamos de habilidades socioemocionales, por mucho tiempo pues se han asociado también a temas de personalidad, ¿no? Soy empático, soy paciente o por el contrario, soy de mecha corta, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando yo estudié en la escuela, a mí me enseñaron que pues todos esos elementos se conformaban cuando éramos muy pequeñitos, de hecho quedaban grabados en el cerebro, ¿sí? Tienen que ver con nuestra estructura del cerebro, con la formación de redes neuronales, y que pues básicamente a lo largo del tiempo, esas redes y esas neuronas pues se iban muriendo literalmente, si te pegas en la cabeza se mueren neuronas, y además conforme vas avanzando en la edad, pues también por el deterioro natural de la edad, se van muriendo y desgastando estas conexiones. Entonces, pues por eso se pensaba que como la personalidad humana era bastante sólida, poco flexible,
Sin embargo, en las últimas décadas hubo un descubrimiento que cambió toda esta percepción y fue el de la neuroplasticidad. Entonces, ¿a qué se refiere la neuroplasticidad? Bueno, hoy sabemos que efectivamente, por ejemplo, esos patrones emocionales que definen mucho de qué nos activa las emociones, de cómo reaccionamos ante esas cosas, de nuestra capacidad también para empatizar y relacionarnos con otros, efectivamente tienen su etapa, digamos, de mayor formación en la primera infancia. Sin embargo, nuestro cerebro y esas conexiones no son estáticas. La neuroplasticidad lo que nos dice es que nosotros a lo largo de toda la vida, no importa la edad que tengamos, seguimos haciendo nuevas conexiones y las que no usamos se van debilitando. Un ejemplo para entender mejor cómo opera la neuroplasticidad es como cuando tienes un caminito, ¿no? Un caminito así, una brecha como las que ven aquí en un pastizal. Entonces, ¿qué pasa con estas brechas? Si yo paso siempre, como estos chicos en la bicicleta, por la misma brecha, pues la hago cada vez más estable, ¿verdad? Más profunda. Pero ¿qué pasa si ellos decidieran irse completamente, por ejemplo, por la izquierda, por una nueva brecha? Al principio va a ser difícil porque hay matorrales y cosas, ¿verdad? Pero si se eligen cada vez irse por un nuevo lugar, la brecha antigua le va a empezar a crecer plantitas, pastitos, y poco a poco va a ir desapareciendo. Y la brecha nueva se va a hacer cada vez más estable y profunda. Entonces, así funciona también nuestro cerebro. Nosotros probablemente llevamos algunos años, quizá 18 por ahí, ¿verdad? Practicando muchos patrones emocionales y sociales que aprendimos de niños y que no necesariamente hemos trabajado, reflexionado sobre ellos. Pero si tomamos la decisión y tenemos las estrategias, ¿verdad? Basadas en evidencia, para cambiar esos patrones, podemos lograrlo. Y podemos incluso verlo a nivel fisiológico. Ahora, ¿por dónde empezamos con esa transformación? ¿Por dónde podemos empezar a desarrollar todas las características y cualidades de un líder educativo efectivo? Y para esto les quiero poner el ejemplo de un escultor, en este caso escultora, ¿verdad? ¿Qué necesita esta escultora para crear una obra de arte? Lo primero que necesita es un boceto, ¿verdad? Primero escribe o necesita imaginarse qué es aquello que quiere lograr, hace sus bocetos y a partir del boceto, ahora sí, tiene el material y entonces, ¿qué hace primero? Pues primero las formas más básicas, ¿verdad? Primero quita quizá lo que le sobra y luego embellece la pieza. Entonces, cuando hablamos de desarrollar estas habilidades socioemocionales que son tan importantes para el liderazgo educativo, algo bien importante es comenzar con este boceto. Y este boceto tiene que ver con nuestra visión, nuestro propósito, a dónde queremos llegar, en qué nos queremos convertir para llegar a ese lugar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos ayuda a recuperar nuestro propósito y a establecer esta visión. Le llamamos la visión en 3 pasos. En esta visión les voy a pedir que reflexionen sobre estas 3 preguntas. Y si gustan, ustedes pueden tomar nota, por ejemplo, pueden tomarle foto, por supuesto, a esta diapositiva, y pueden ir ya sea tomando nota en algún cuadernillo, o si prefieren incluso dibujar, como ustedes quieran. O bien, si prefieren, pueden simplemente, incluso los invito a cerrar sus ojos y a imaginarse, ¿sí? ¿Cómo se verían, cómo se materializarían estas preguntas para ustedes? Entonces, las voy a ir leyendo y espero que mientras las vayan leyendo aprovechen para hacer esta reflexión. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más anhelas en la vida? Es decir, ¿qué es lo que para ti es valioso? ¿Qué es importante? Y si lo sienten muy amplio, así como ¿qué es lo que más anhelo en la vida? ¿O cuál es mi deseo de corazón? Piensen, por ejemplo, ¿qué haría que al final de mes dijeran, este fue un mes significativo? Este fue un mes importante. ¿Cómo sería? ¿Qué desearían para eso? Y tómense un minutito, este ejercicio es más poderoso. Entre más preciso podemos empezar a aterrizar aquello que anhelamos. Por ejemplo, todos anhelamos bienestar, pero para cada uno se ve muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve para mí eso que anhelo, eso que valoro? La segunda pregunta es, ¿qué cualidades te gustaría desarrollar?
¿sí? Imagínense qué habilidades, cualidades, características les gustaría desarrollar. Se pueden inspirar, por ejemplo, en aquel líder que imaginaron, ¿sí? Y dense el chance también de imaginar cómo se sentiría, por ejemplo, tener esas habilidades o esas cualidades. ¿Cómo actuarían ustedes si ya las tuvieran? Y también pensemos qué aspecto de nosotros quisiéramos transformar. A lo mejor hay algún patrón emocional o alguna característica que digamos, híjole, eso me encantaría cambiarlo. Entonces, imaginemos un momentito qué cualidades queremos desarrollar y qué aspectos de nosotros nos gustaría transformar. ¿Y cómo se sentiría? ¿Cómo nos veríamos? ¿Cómo actuaríamos si lográramos eso? Y la tercera pregunta es, ¿qué les encantaría ofrecerle a los demás? Por ejemplo, ¿qué te gustaría ofrecerle a tu familia, a tus colegas, a tus estudiantes, a tu comunidad en particular, a México, América, al mundo? ¿Sí? ¿Qué te encantaría ofrecer a los demás? Y por un momento también los invito a imaginarse, pues, ¿cómo sería? ¿Cómo actuarían? Cada uno desde nuestras propias trincheras, ¿verdad? Con nuestros propios valores. ¿Cómo sería poder ofrecerles lo mejor de nosotros a los demás? Y finalmente, ¿cómo se relaciona esto con sus propósitos como líderes educativos? ¿Sí? ¿Cómo pueden unir esta visión de lo que anhelan para ustedes, de las cualidades que quieren desarrollar y de lo que quieren ofrecer al mundo con su labor particular de líderes? Y ahorita que hicieron esa reflexión, les pido por favor que nos compartan en el chat cómo se sintieron al hacer esa reflexión. Si fue difícil, si fue fácil, qué emociones les generó hacer esta visión. Entonces, los dejo que escriban tantito en el chat mientras les voy contando algo particular de este ejercicio para también darle tiempo a Eduardo de que haya respuestas y que nos las pueda compartir, ¿vale? Entonces, compártanos con el chat cualquier reflexión sobre este ejercicio, duda, cómo les pareció, que, si descubrieron algo. Y mientras les cuento que este ejercicio tan sencillo también es un ejercicio que se ha puesto a prueba de investigación, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, otra de las profesiones muy estresantes son las profesiones relacionadas con la salud, ¿no? Entonces, médicos, enfermeras, etcétera, pues son personas que también sufren de gran estrés, burnout, ¿no? De quemarse, fatiga emocional. Y algo que encontraron los investigadores es que uno de los mejores protectores para ese quemarse en el trabajo, para ese estrés, de hecho era el poder reflexionar sobre su propósito, ¿sí? Y lo hacían con estas mismas preguntas, ese mismo tipo de reflexiones que nos ayudan a conectar con nuestro sentido de propósito y de motivación, de hecho resultaban uno de los principales protectores del estrés. Y ahora sí le pido a Eduardo a ver si tiene alguna reflexión que nos pueda compartir de ustedes. Claro que sí, Emiliana. Nos están comentando que experimentaron paz mental. Nos comentan igual que le pareció un ejercicio interesante. Bueno, una maestra nos comenta que se sintió plena, feliz, optimista. Y también comentan que son preguntas que invitan a la reflexión y a revisar de manera interior nuestros anhelos, miedos, recursos y los desafíos. También nos comentan que es muy importante hacer este tipo de reflexiones de manera constante, ya que es una autoevaluación que permite seguir o nos permite seguir por el mismo camino. Igual con la maestra Beatriz dice, creo que fue un poco difícil porque no me había detenido principalmente en estas preguntas. Y sí es muy importante tener claro nuestro propósito como líderes, porque si no, nos confundimos al momento de trabajar en equipo. Excelente. Muchísimas gracias por todas sus reflexiones. Y sí, es justamente un ejercicio. Yo ya llevo varios años dedicándome a esto, como unos 15 años, y es de los primeros ejercicios que aprendí. Y es uno de los ejercicios que no suelto,
sí, que sigo compartiendo y que son parte de mi rutina cotidiana. Esta visión en 3 pasos, y por supuesto es algo que pueden compartir, por ejemplo, si tienen hijos, preguntarles también a sus hijos y a sus estudiantes, y va a ser de gran ayuda. Y como también mencionaban ustedes, es importantísimo para los líderes hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque además, dice Theodore Hesburgh, que la esencia del liderazgo es que tienes que tener una visión. No puedes tocar una trompeta, dice, con incertidumbre. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Y eso va a ser mucho más poderoso si esa visión está alineada con aquello que para nosotros es significativo y además con una visión pues más trascendente, ¿verdad? De aquello que queremos compartir con el mundo. Entonces quería ampliar un poquito esta fórmula del liderazgo efectivo. Habíamos hablado de las habilidades socioemocionales, pero las habilidades socioemocionales así por sí solas es muy importante que las enmarquemos en una visión que sea constructiva. Las habilidades socioemocionales se pueden usar para el desempeño laboral, se pueden usar como para cualquier cosa, ¿verdad? Incluso la empatía solita podría ser usada muy bien, por ejemplo, por un torturador, que empatiza, que sabe dónde le duele a la persona a la que le quiere sacar información y usa esa empatía pues para fines muy destructivos. Entonces las habilidades emocionales se enmarcan en una visión y eso es algo que como líderes nos toca primero contactar y conectar a nivel personal y luego construir, por supuesto, con nuestra comunidad, porque solo va a ser poderosa cuando es una visión compartida. Y no basta la visión, ¿verdad? Y tener todas estas habilidades, sino que hay que ser determinados, porque en el camino hay todo tipo de retos, a veces inimaginables, como nos pasó con esta pandemia, ¿verdad? Por más planeación que hubiéramos tenido, ¿quién había planeado que iba a venir todo lo que vino desde el 2020? Entonces tenemos que ser personas muy determinadas y esto, por ejemplo, es uno de los temas también que ha tenido más atención en el ámbito de la investigación, gracias al trabajo de la investigadora Angela Duckworth. Ella publicó varios libros y se ha hecho muy famosa por su trabajo en la determinación, que en inglés es grit, y ella sintetiza el tema de la determinación como que tiene 2 elementos. Por un lado, tenemos que tener metas que nos motiven, que nos apasionen incluso, y además, por otro lado, ser perseverantes, que la perseverancia implica el poder mantener esa meta que es a largo plazo, a pesar de la adversidad y de los fracasos que no probable, sino seguro vamos a tener en el camino. Entonces me gustaría que tomemos un poquito de tiempo para poder trabajar un poquito más en esas metas motivantes para nosotros y en el tema de la perseverancia. Entonces, ¿qué son las metas motivantes o cómo podemos asegurarnos de aterrizar nuestra visión en estas metas particulares? El primer elemento es que tenemos que estar en contacto en aquellos valores que para nosotros son esenciales, ¿sí? Entonces, por eso, para una meta motivante, hay que preguntarnos y regresar constantemente a cuáles son mis valores, qué es lo que realmente a mí me importa. Y después elegir una meta que en primer lugar esté alineada con mis valores, pero además que sea muy específica y que sea posible, ¿sí? Entonces, vamos a aterrizar esto. Primero, con base en la visión que acabamos de reflexionar, en aquello que ustedes consideran significativo, que quieren traer al mundo, etcétera, les pido que por un momentito reflexionen y nos compartan en el chat cuál es el valor en que se quieren concentrar. Hay muchísimos valores, ¿verdad? Aquí hay una nube donde solamente hay algunos de ellos, pero para ustedes, por ejemplo, de su historia personal, ¿cuál sería el valor en que les gustaría concentrarse en este año? A lo mejor tienen 3 o 4, pero elijan ahorita un valor y por favor compártanoslos en el chat. Y en lo que nos comparten este valor en el que les gustaría concentrarse, les voy a comentar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una colega, le voy a llamar Gaby, no se llama Gaby, es para proteger su identidad, pero ella, por ejemplo, eligió para este año concentrarse en la dignidad. De hecho, desde el año pasado se está concentrando en la dignidad. ¿Por qué? Ella tiene una historia personal en la que pues desde muy chica se vio la necesidad de emigrar de su país y llegar a México. Y dice que cuando llegó a México fue una experiencia tremendamente traumática, porque
pues al no tener papeles, al venir de otro país, etcétera, huyendo y demás, atravesó muchísimas dificultades, ella y su madre, nada más venían las dos solas, y cosas que para, por ejemplo, sus compañeritos y otros niños y niñas era tan normal como el proceso de inscribirse en la escuela, etcétera, para ella era un tormento. Dice que llegaban, por ejemplo, a cualquier lugar a tratar de inscribirse y demás, y pues por el simple hecho de no tener papeles, pues las dejaban ahí. Dice que a veces se sentaban en el piso, que ni un vaso de agua, que ni una silla les ofrecían, y eso fue algo que la marcó profundamente. Entonces ella ha trabajado el tema de dignidad, por ejemplo, como definida de todos nacemos con esta dignidad, que es valor inherente, ¿no? Veíamos también en el video de SM estas fotos de estos bebés. ¿Quién puede negar, ¿no?, que estos seres tienen este valor inherente? Y es un gran igualador, porque ante las diferencias que todas las personas tenemos de género, de nacionalidad, de gustos, etcétera, esta dignidad, este valor inherente es lo que todos compartimos, es parte de la humanidad compartida y se antepone ante las divisiones. ¿Sí? Entonces, ella eligió este valor. ¿Cuáles eligen ustedes, Eduardo, si me puedes compartir? Claro que sí, ya están lloviendo valores. Tenemos varios que nos han compartido el valor de la sabiduría, la perseverancia, el respeto, la comunicación, igual se repite, y junto con la comunicación asertiva, confianza, igualdad, empatía, la honestidad también es bastante recurrente, junto con la responsabilidad, la igualdad, la paz, confianza, igual la congruencia, está presente, la curiosidad, la libertad. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora que ya eligieron su valor, piensen en una meta que cumpla estas tres características para ustedes. Una meta que esté alineada a este valor, si es la libertad, si es la comunicación, la empatía, lo que ustedes decidan, pero una meta que esté alineada a su valor para, como líderes educativos, y busquen escribirla y definirla de manera que sea específica y posible. Entonces, para entender estos dos elementos de específico y posible, voy a continuar con el ejemplo de Gaby, que decíamos que había elegido la dignidad, ¿verdad? Y entonces ella dijo, bueno, pues ahora que tengo la oportunidad de dirigir una escuela, lo que quiero es que, y se puso esta meta, ¿no?, honrar más la dignidad de todos, que todos los niños y las niñas que entran, pues sean honrados en su dignidad, que mis colegas, etcétera, etcétera. Entonces, esta meta que ella eligió, honrar más la dignidad de todos, definitivamente está alineada a sus valores, ¿verdad?, a lo que ella quiere. Sin embargo, ¿es específica? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Porque ¿qué significa eso de honrar más la dignidad? Es súper vago eso. Y es posible, pues a lo mejor sí, pero quién sabe en cuánto tiempo le va a tomar, ¿verdad? Y qué se necesita. Entonces, el problema con una meta que no es específica como esta es que no la podemos aterrizar en acciones concretas y además tampoco podemos evaluar si estamos siendo exitosos al seguir esa meta. Y un elemento esencial de la determinación y de tener estas metas significativas, motivantes, es que sí podamos también ver el avance, porque el avance fortalece lo que se le llama la autoeficacia, que es también una habilidad socioemocional, esta certeza de que sabemos que tenemos la capacidad de lograr nuestras metas. Pero si es así de vaga, pues no se puede. Entonces, cuando Gaby se dio cuenta de esto, pues se puso a estudiar un poquito más, por ejemplo, decir, ok, para hacerlo más concreta tengo que entender en particular más qué significa liderar con dignidad y honrar la dignidad de otros. Entonces yo los invito a que ustedes de tarea, si eligieron libertad, si eligieron comunicación, si eligieron sabiduría, si eligieron paz, ¿qué significa liderar encarnando ese valor y honrando ese valor? Entonces, por ejemplo, ella en particular, perdón, con el tema de dignidad, estos son aspectos de la dignidad que aterrizó una investigadora que se llama Diana Hicks, que ha estudiado este valor muy de cerca, ¿no? Entonces dice, para realmente honrar la dignidad de otro, tienes que aceptar su identidad, tienes que reconocer sus cualidades únicas, tienes que reconocer y hacerle sentir visto y escuchado,
hacerle sentir incluido, hacerlo sentir seguro, tratarlo de manera justa y con igualdad, también darle esa sensación de libertad e independencia, buscar su comprensión y brindarle la oportunidad de que explique sus experiencias, su perspectiva. Y también, por ejemplo, si nosotros creemos que hizo algo detrimental, darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Y asumir no que es culpable de inicio, sino que tiene buenos motivos y escuchar que hay de su lado. Y por supuesto, también reconocer cuando hemos violado la dignidad de otro y entonces asumir responsabilidad y disculparnos. Esos son los 10 aspectos de Diana Hicks que estudió Gaby. Entonces, con eso, ella trabajó un poquito más, hizo su meta más específica. Y dijo, ok, entonces mi meta va a ser que al final de este mes, toda la comunidad escolar se sienta vista y escuchada. ¿Vieron? De pasar de honrar la dignidad de todos, honrar más, eligió uno de estos 10 elementos de la dignidad, sentirse vistos y sentirse escuchados, y la aterrizó en una meta que además le puso un tiempo, ¿verdad? Para poder ver resultados. Entonces, ¿está alineada con su valor? Sí. ¿Es específica? Sí. ¿Es posible? Híjole, muy difícil, ¿verdad? Porque además, si ven, aunque es específica, la meta está enfocada en las expectativas que ella tiene de los demás. Ella quiere que los demás se sientan vistos y escuchados. Pero por más que nos esforcemos, ¿verdad?, en que otros se sientan o actúen de una manera, pues eso no depende de nosotros. Depende de muchos factores y de la otra persona, ¿verdad? Y eso nosotros no lo podemos controlar. Entonces, aunque la meta está alineada y es específica, pues en realidad no es posible, ¿no? Porque no depende enteramente de ella. Entonces, ella fue a un taller de habilidades socioemocionales y aprendió un ejercicio muy específico que quiero también compartir con ustedes en estos últimos minutitos. Se llama la escucha atenta. ¿En qué consiste la escucha atenta? Es un ejercicio muy sencillo que reconoce que cuando estamos, por ejemplo, escuchando, como ustedes ahorita me están escuchando a mí, hay en nuestra mente un diálogo interno. Un diálogo interno que además a veces pues está saltando de una idea a otra, ¿verdad? A veces de un juicio a otra, que tiene a lo mejor ganas de interrumpir, de decir, etcétera. A este diálogo interno a veces lo caricaturizamos como si fuera el changuito de la mente, decimos, ¿no? Que está de un lado a otro. Y este changuito no se calla cuando escuchamos a otros. Entonces, la escucha atenta es un ejercicio donde, en primer lugar, hay un aspecto de autoconocimiento, ¿sí? Cuando nosotros estamos escuchando a otro con escucha atenta, una parte de mi atención está observando este changuito de la mente, ¿verdad? Y notando, por ejemplo, la distracción de que ella está pensando en otra cosa, revisando el celular o pidiendo el súper, ¿verdad? Se da cuenta también si este changuito ya está haciendo juicios que pueden ser buenos o malos, ¿no? Por ejemplo, puedo estar pensando, ay, ¿qué habrá detrás de esa persona? ¿Esa planta será de plástico? ¿No? O puedo estar pensando en qué bien se le ve esa camisa, a ver si puedo conseguir los datos de dónde la compró, o puedo estar pensando, híjole, esta persona ya se está quejando de nuevo, ¿no? Ya no la aguanto. Entonces, notamos todas nuestras tendencias al escuchar y en vez de seguirlas, las notamos, las dejamos pasar y llevamos la atención de vuelta a la persona que nos está hablando, ¿sí? Los invito a practicar en el resto de la conferencia esta escucha atenta y a buscar practicarla con alguien hoy, ¿no? En su casa, con su familia. Elijan una persona y traten de aplicar la escucha atenta. Y pues la escucha atenta también se acompaña del habla atenta, ¿no? Que tiene que ver con tratar de hablar más desde nuestra experiencia, muy conscientes, realmente atendiendo al tema, ¿verdad? De manera breve, concisa y por supuesto amable. Entonces Gaby aprendió esto y dijo, ok, voy a acotar, ¿no? O más bien a ver mi meta esta grande de que quiero que todos se sientan vistos y escuchados, pues la voy a cortar, ¿verdad? En metas más chiquitas, que sean más realistas y asequibles, posibles para mí. Y entonces dijo, ok, voy a practicar la escucha atenta con 3 colegas al menos, mínimo 3 colegas por semana durante un mes, ¿sí? Entonces, así fue acotando
y empezó a hacer ese ejercicio. Pero ¿qué pasa? Pues que nosotros tenemos hábitos. Entonces, pues se dio cuenta que, por ejemplo, a veces se le olvidaba simplemente hacer la escucha atenta. O a veces no lo hacía con 3 o solamente lo hacía con 1. Entonces se dio cuenta que además de una meta necesitaba un plan. Y les quiero compartir aquí también una metodología de planeación que es muy, muy, muy sencilla y que también es de las estrategias más estudiadas. En inglés se llama WOOP, W-O-O-P, y en español le llamamos MEROP. Entonces, MEROP consiste en tener nuestra meta, poder imaginar el mejor resultado si logramos esa meta. Por ejemplo, ella dice, pues esta cercanía con mis colegas, ¿no? Pero también identificar qué obstáculos nos impiden llegar a nuestra meta. Por ejemplo, en su caso era simplemente olvidarse de aplicar la técnica. Entonces, ¿qué hizo? Pues dijo, si voy a tener una junta o una reunión con estos 3 colegas con los que quiero trabajar en la semana, entonces voy a agregar en la agenda de la junta de manera específica el practicar la escucha atenta. Porque antes de las juntas, pues ella revisa la agenda, ve cuáles son los puntos, y entonces dice, voy a meter ahí la escucha atenta como uno de mis objetivos. Entonces, este es un ejemplo sencillo, pero que les recomiendo también aterrizar para su propia meta. Aquí les dejo la tarjeta vacía, si quieren tómenle foto, ¿verdad? Para que tengan esta fórmula sencilla. No solo mi meta, sino imaginarme el mejor resultado porque eso me motiva, pero analizar qué obstaculiza su logro y tener un plan muy específico, ¿sí? Y una vez que tenemos estas metas, pues el siguiente paso de la terminación es perseverar, ¿verdad? Perseguir una meta a largo plazo a pesar de la adversidad y la frustración. Y para esto es muy importante repensar la frustración no como un fracaso, ¿verdad? O los fracasos no como que eso definen lo que estamos haciendo y nos definen como líderes, sino más bien como elementos que nos ayudan a aprender. Y como aquí decía Gandhi, la satisfacción está en el esfuerzo, no en el logro, porque como sabemos, por ejemplo, cómo se sientan los colegas de Gaby, pues no depende enteramente de ella. Pero si ella se esforzó y sabe que los estuvo escuchando con atención, ya es una victoria, ¿sí? Entonces, nada más ya para cerrar, pues son estos 3 elementos los que vimos hoy, ¿verdad? Para este liderazgo efectivo. Trabajar nuestras habilidades socioemocionales enmarcados en una visión que les puede ayudar, por supuesto, el pensar en líderes que los inspiran y además ustedes aterrizarlo en este ejercicio de 3 preguntas, de la visión en 3 pasos, y luego mantener la determinación, partiendo esa visión mayor en metas muy alineadas, pero específicas y posibles, acompañadas de un plan muy concreto y sabiendo que cada fracaso o adversidad pues los hace más fuertes. Y mientras ustedes mantengan el esfuerzo, estamos realmente construyendo juntos la victoria. En estos tiempos esto es más importante porque muchas veces pues no podemos cambiar los retos y las circunstancias, pero algo que sí podemos es siempre cambiar la manera en que nos relacionamos con todo esto que está sucediendo. Entonces, pues ya para terminar, los dejo simplemente con una cita de aliento de Nelson Mandela para que cualquier reto que tengan enfrente, cualquier dificultad, si esto se ve muy ambicioso, pues se acuerdan que todo parece imposible hasta que se hace. Y ya de aquí se llevan algunas herramientas chiquitas, pero muy prácticas para empezar a ejercer este tipo de liderazgo. Y por supuesto también les comparto mi contacto por si alguien está interesado. Ahorita vamos a tener tiempo de preguntas, pero cualquier cosa de contacto, aquí estamos, y también las ligas de las organizaciones a las que pertenezco, Atentamente MX, y si quieren saber más de dignidad, Global Dignity. Y pues muchas gracias, Eduardo, estoy atentísima a escuchar cualquier otra pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Emiliana, por todo lo que nos has compartido. Están llegando algunas preguntas. Una de las primeras que surgieron casi empezando, pero más o menos a la mitad, nos preguntan, ¿cómo motivar a mis maestros ante estas circunstancias por las que estamos pasando cuando la economía nos afecta a todos? Desde mi posición, obviamente, de líder educativo. ¿Qué nos podrías recomendar?
Entonces, algo muy importante, y me alegra que incluso puse aquí una diapositiva del tema, es que nosotros, bueno, en primer lugar, ¿no? La labor del docente es una labor que transforma vidas, ¿no? Y si bien estamos en una situación increíblemente compleja, si hay alguien que puede transformar, que le puede dar otra posibilidad a los estudiantes, pues somos los líderes educativos. Pero algo bien importante es también no perder de vista que también los adultos de la comunidad educativa, pues necesitamos de los demás, ¿verdad? Para sentirnos motivados y también para saber que tenemos a una comunidad que nos va a apoyar en estas circunstancias difíciles. Y algo que nos puede ayudar de manera muy concreta a generar esa sensación de comunidad, de apoyo, de visión compartida, de poner prioridades, es justamente hacer lo que le llamamos la visión socioemocional, por ejemplo, con ese grupo de colegas, con ese grupo de docentes de la comunidad. ¿Y de qué se trata esta visión? Pues, por ejemplo, en la comunidad educativa, cada uno usualmente no tiene esta nubecita compartida, sino cada quien tiene sus ideas de lo que necesita. Algo muy concreto que podemos hacer son 3 preguntitas que trabajamos en conjunto. La primera pregunta que podemos trabajar es ¿cómo se quieren sentir? ¿Verdad? ¿Cómo nos queremos sentir en esta comunidad? Entonces, afuera, muchísima incertidumbre. Pero probablemente adentro van a decir nos queremos sentir seguros, nos queremos sentir confiados, nos queremos sentir tranquilos, nos queremos sentir alegres, en paz, ¿no? Van a salir ese tipo de cosas. La segunda pregunta es cómo queremos que sean las relaciones. Y entonces ahí van a salir también pues muchos elementos, desde respetuosos, desde colegas, desde apoyo, etcétera, ¿verdad? La tercera pregunta es cómo queremos resolver conflictos. Entonces también de la comunidad misma podemos construir esta serie de elementos que plantean nuestra visión socioemocional como comunidad. Y luego poder llegar a acuerdos muy sencillos, a estas metas muy concretitas, a lo mejor son 1, 2 o 3. ¿De qué vamos a hacer como comunidad para lograr esos elementos? ¿Qué vamos a hacer para que nos sintamos seguros, confiados, para que las relaciones nos sintamos que sean de apoyo y que no sea un peso adicional a lo que traemos? Y además para garantizar que los conflictos se van a resolver como nosotros los decidimos. Entonces esos 3 elementos son elementos que integran, que motivan, que construyen esta visión común y además que nos aseguran que como comunidad nos podemos dar el soporte y la motivación los unos a los otros para seguir adelante. Gracias, Emiliana. Y ahora, un poco en la misma línea, pero volteamos a ver un poco a los alumnos, ¿no? Nos plantea aquí algunos docentes, ¿no? Muchos alumnos están abandonando sus estudios, están desmotivados, la situación económica y emocional los ha afectado mucho y a sus familias. Este maestro en particular nos comparte que está en el nivel medio superior, nos han inscrito el 30% de sus alumnos, según nos comenta, y él percibe, ¿no?, que se ha perdido esta motivación en sus alumnos. ¿Cómo podemos motivarlos para que continúen estudiando? De hecho, maestro, esto que usted menciona es importantísimo. Incluso se hizo una investigación, ahorita la UNICEF la publicó hace poco sobre los adolescentes y estamos viendo eso como una de las consecuencias tremendas de la pandemia. Un aumento en la ansiedad, en la depresión y en la falta de motivación de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, algo que nosotros podemos hacer, en particular con los jóvenes que están inscritos, es prevenir, ¿no? Con los que sí tenemos el contacto directo, prevenir. Y les recomiendo mucho que consulten el programa Constrúyete, ¿sí? Entonces, justamente se llama Construye y luego la T.org.mx, es un programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la CEP. Es completamente gratuito. Si buscan, por ejemplo, el modelo ampliado, van a tener más de 230 lecciones que están muy, muy bien hechas y es un programa que le están actualizando constantemente. Les va a tomar 20 minutos hacer una lección de Constrúyete y tiene además la guía para los docentes que podamos hacerlo. Y es muy importante porque los estudiantes necesitan sentirse vistos, reconocidos, escuchados y recontactar ellos mismos con su propia motivación, con preguntas tan sencillas como las que hicimos en la visión de 3 pasos, pero sobre todo con una persona, un líder, ¿no? Un maestro que los está escuchando. No saben el efecto, por ejemplo, que puede tener si al final de una llamada de una clase se quedan con algún estudiante y le preguntan ¿cómo estás?
¿no? Realmente tiene un poder impresionante y lo sé por muchos estudiantes que me lo han compartido. Entonces, eso para que con los que tenemos contacto, mantenerlos. Y con los que hemos perdido contacto, si tenemos alguna manera, a lo mejor no nosotros, sino con los propios estudiantes, ¿no? Decir, oye, ¿qué sabes de fulanito? ¿No? Habrá manera que lo contactemos, habrá manera de que lo podamos incorporar, ¿por qué no lo invitas a esta sesión? ¿No? Entonces, si no es de manera directa, poder justamente hacer uso de esa comunidad, que los estudiantes son nuestra comunidad también, ¿no? Y muchas veces es como con pares que vamos a poder también llegar a los estudiantes que están fuera de la escuela, y si nosotros les damos ese apoyo, que ahorita hay que enfocarnos, ni modo, ¿no? Hay que sacrificar tiempo de lo académico, pero no es sacrificar tiempo, porque si nosotros les damos esas herramientas, entonces van a estar dispuestas a poder involucrarse con el aprendizaje mejor. Muchas gracias, Emiliana. Ahora volteamos la mirada hacia los padres de familia. Nos preguntan, ¿qué dinámicas o prácticas recomiendas para incluir a los padres de familia en las actividades educativas, sobre todo ahora que, pues eso, cuesta trabajo tener contacto con ellos, hay pues múltiples actividades, están muchas preocupaciones? ¿Cómo mantener el contacto con ellos, mantenerlos motivados e involucrados con la institución y con la educación de sus hijos? Totalmente, es uno de los grandes retos, y de hecho la visión socioemocional lo que se recomienda es incluir a los padres de familia. Si tenemos esa oportunidad de construir desde el inicio eso que queremos construir como comunidad para nuestros estudiantes e incluirlos, ese es un ejercicio inicial que podemos hacer con ellos, pero no basta. Algo que es muy importante es reconocer que pues los padres de familia también están trabajando por una crisis muy fuerte, al igual que nosotros. Entonces también hay algunas herramientas, por ejemplo, que podemos empezar a implementar como comunidad. A lo mejor alguno de ustedes pueden traer un especialista para que trabajemos como comunidad con el estrés o con la ansiedad, ¿no? Y ese puede ser un espacio donde a los padres de familia les demos herramientas para ellos, ¿no? Y que además es muy importante, porque si un padre de familia está sufriendo, por ejemplo, de estrés, de depresión, de ansiedad, y no lo atiende, eso va a influir muchísimo, por supuesto, con los estudiantes. Entonces, ahorita es muy importante enfocarnos en la salud mental, ¿sí? Porque la crisis que estamos viviendo de COVID-19 no solo es salud física, es salud mental. Entonces, si podemos, como comunidad, dar herramientas e incluir a los padres en esas conversaciones, en esas discusiones, sabemos que si los padres están bien, que si podemos abrir ese tipo de diálogo, entonces ahí vamos a estar contactando con el aspecto humano y la comunicación va a fluir mucho mejor. Muchas gracias. Hemos tenido ya como algunas ideas, nociones bastante claras, ¿no? Para poder atender, por un lado, a los docentes, a los alumnos, a los padres de familia, pero también hay una inquietud. Nos has comentado igual de hacer planes, de tener objetivos, cómo perseverar en esos planes, en esos objetivos, en esos programas. No sé si nos pudieras dar algunos consejos. Claro, claro. Lo primero es, los recomiendo realmente usar este formatito. ¿Por qué? Porque son metas, para que nosotros podamos perseverar, hay que tener metas chiquitas, donde sí podamos ir viendo los resultados y tener muy claro con ese ejercicio de autoobservación de cuáles son mis obstáculos y qué voy a hacer al respecto, ¿sí? Entonces, desde cosas tan sencillas como, bueno, quiero dedicar 3 minutos al día a trabajar una mente más en calma, pero mi obstáculo es que siempre me estoy retrasando el momento de despertarme y entonces me despierto con prisas. Entonces, bueno, el plan a lo mejor es hacer la práctica, ¿no? No al despertarme, ¿no? Sino más bien al mediodía, o resulta que tenía que ver con que veo la tele hasta muy tarde, entonces si estoy viendo la tele y son las 12 de la noche, ¿no? Le voy a pedir a mi tía que me la pague y me voy a ir a dormir. Entonces, esa es la primera clave, ¿no? De poder tener metas y planes muy, muy, muy concretitos. Pero algo bien importante del aspecto de la perseverancia, de poder mantener esos planes a largo plazo y sobreponernos ante el fracaso y la adversidad, es que tenemos que lograr también poder regular el dolor y la insatisfacción que genera el fracaso. El fracaso duele, ¿no? Cuando no podemos cumplir una meta, cuando nos esforzamos muchísimo y vemos que no tiene ningún efecto en la persona a la que le dedicamos el tiempo, etcétera, eso genera emociones.
Y eso es parte del desarrollo de las habilidades socioemocionales. El poder tener esta tolerancia a la frustración, que incluso es poder trabajar con el aspecto físico de la frustración. Entonces los invito, y yo creo que van a trabajar también eso en la siguiente sesión con Daniela. Van a ver un poquito más de trabajo con conflictos y con emociones. Entonces, que se echen un clavado a temas de regulación emocional. Porque si no podemos regular la frustración y conocerla a fondo, va a ser muy difícil poder sobreponernos a los obstáculos. Eso, digamos, en el aspecto emocional. Y en el cognitivo, es realmente revalorar y darnos cuenta que los obstáculos, los fracasos, son la clave del éxito. Por ahí hasta hay un dicho, ¿no? Que el fracaso es la madre del éxito. ¿Por qué? Porque es como podemos aprender. Entonces, luego tenemos la cultura de identificarnos con que ya no pudimos, pero eso solamente es algo mental, ¿sí? Realmente cada fracaso puede ser un aprendizaje. Vean nada más a Thomas Alva Edison, ¿no? ¿Cuántas veces se equivocó antes de tener sus descubrimientos? Entonces, esa sería mi recomendación. Y bien, y ya para cerrar, van quedando algunas ideas en el tintero. Sin embargo, creo que se liga con lo que nos acabas de comentar y la importancia de documentarse, de formarse, de irse preparando, ¿no? Y preguntan mucho sobre bibliografía que nos pudieras recomendar, si nos pudieras hacer algunas recomendaciones. Claro, en nuestro sitio en atentamente.mx van a poder descargar, por ejemplo, tenemos un manual gratuito que se llama el ABCD de la salud mental, ¿sí? Entonces, y también cualquier cosa, pues me escriben a mi correo, pero tenemos ese material, tenemos una aplicación también que es gratuita, también se llama Atentamente, que pueden descargar, donde vienen muchos ejercicios para trabajar en particular la atención y la regulación de las emociones. Tenemos el libro también que les recomiendo mucho, se llama Educar desde el bienestar, ¿sí? Está dirigido a docentes, a directores, a todos los adultos de la comunidad educativa para el desarrollo de nuestras propias habilidades socioemocionales, habilidades de liderazgo y también para cómo implementarlo en esta visión sistémica, ¿verdad? Cómo subir al barco a los padres de familia, cómo aprovechar los recursos que ya tenemos como comunidad para poder seguir nutriendo este tipo de habilidades, educar desde el bienestar. Y para estudiantes, para trabajar con los estudiantes, de verdad les recomiendo mucho el programa Constrúyete, que también es gratuito. Y pues ya hay muchos también programas, ¿no? En muchas editoriales, estoy segura que SM también tiene muchísimos libros valiosísimos para trabajar con los estudiantes las habilidades socioemocionales. Entonces, échense un clavado en cualquier literatura de educación socioemocional. Lo más importante es empezar con ustedes. Y ya de ahí van a encontrar la herramienta adecuada para sus estudiantes. Pues bien, Emiliana, sobra decirlo, pero te lo tengo que comunicar que han habido muchísimos comentarios agradeciendo todas las aportaciones, felicitándote por la claridad de las ideas, por la claridad de las estrategias, igual que nos has compartido. Igual de mi parte, pues agradecerte este espacio que nos has concedido compartiendo todos tus conocimientos. Y pues bueno, ha llegado el tiempo, se ha cumplido el tiempo. Vamos a compartir ahora para nosotros es muy importante conocer su opinión con respecto a lo que acaban de escuchar, conocer igual algunas sugerencias. Vamos a compartir ahora una liga para que puedan ingresar y compartirnos sus comentarios. Y mientras tanto, Emiliana, no sé si nos quieras dirigir unas palabras de cierre para que ya con esto podamos ir terminando esta sesión. Ya tenemos ahí el código QR, la liga para que puedan ingresar a esa encuesta. Emiliana, si quisieras dirigirnos un último mensaje, te lo agradecería. Claro, pues agradecerles a ti, Eduardo, a todo el equipo de SM por la invitación y agradecerles sobre todo a todos ustedes que se conectaron, que están aquí, siendo, por ejemplo, en fin de semana, ¿no? Sabiendo que hay tantas responsabilidades y que se den este tiempo para su propia formación, creo que es de lo más valioso. Y algo que quiero enfatizar también es que a veces estamos muy enfocados en el bienestar de pues, nuestra comunidad, de nuestros estudiantes, y sentimos que el autocuidado, ¿no? Cuidar nuestro bienestar es como un lujo, ¿no? Como algo para hacer después. Pero la realidad es que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces sí los invito a invertir realmente tiempo en ustedes, en su propio bienestar. Se vale sentir en estos momentos complejos y
se vale sentir, pero no quedarnos ahí, ¿verdad? Sino también tener las herramientas para usar todo esto para poder crecer más y ayudar a otros. Muchísimas gracias. Emiliana, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a todos los directores, maestros que nos han acompañado durante esta sesión. Muchísimas gracias igual por sus comentarios que nos están dejando ya en la encuesta. Y nada más me queda invitarles a nuestra próxima webinar que hemos diseñado especialmente para ustedes, para acompañarles en esta difícil labor como líder educativo, pero tan importante. La próxima sesión será el sábado 6 de febrero con el tema resolución de conflictos en la escuela. Ya nos anticipaba Emiliano un poco la unión que tienen estas y yo creo que va a ser muy valioso, no se lo pierdan. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Emiliana, muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, que tengan todos un muy buen fin de semana de parte de todo el equipo de Grupo SM. Buen fin de semana. Gracias.